Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que está que arde. Y ya saben, en este canal nos encanta desentrañar los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, así que prepárense porque hoy vamos a hablar de un escándalo. Un escándalo que involucra a uno de los actores turcos más queridos y admirados, Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos conquistó con su sonrisa, su encanto y por supuesto sus, bueno, ya saben. Pero antes de que nos adentremos en la polémica, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si son fans de las noticias de celebridades, los chismes y todo lo que sucede detrás de las cámaras, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendrán la información más fresca y los análisis más interesantes. Y ahora sí, al lío. Como les decía, el tema de hoy es el escándalo con Can Yaman. Un escándalo que ha sacudido las redes sociales, ha generado debate y ha puesto a todos a hablar. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué se ha filtrado? ¿Qué revista ha sido la responsable de destapar esta bomba? Y lo más importante, ¿por qué esto ha generado tanto impacto? Bueno, todo comenzó cuando una revista italiana, una de las más importantes y prestigiosas en el mundo del entretenimiento, publicó una serie de fotos y sobre todo, una serie de revelaciones bastante explosivas. La revista en cuestión es Sí. Sí, esa misma revista que ha sido conocida por sus primicias y sus exclusivas en el mundo de las celebridades. Y en esta ocasión, Chi no se guardó nada. Las fotos publicadas mostraban a Can Yaman en situaciones comprometedoras, pero lo que realmente incendió las redes sociales fueron las declaraciones que acompañaban a estas imágenes. Al parecer, la revista obtuvo información de fuentes cercanas al actor, que revelaron detalles sobre su vida personal, sus relaciones y sobre todo, su comportamiento en el set de rodaje. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque según la revista, Can Yaman no siempre ha sido el galán perfecto que todos conocemos. Se le acusa de tener un comportamiento, digamos, poco profesional. De ser exigente con sus compañeros de trabajo, de tener actitudes prepotentes y, en algunos casos, de aprovecharse de su posición de estrella. La revista también hizo referencia a algunas de las relaciones sentimentales de Can Yaman, sugiriendo que algunas de ellas habrían sido más por conveniencia que por amor. Y por supuesto, no se olvidaron de mencionar su fama de mujeriego, algo que ya todos conocíamos, pero que esta vez vino acompañado de acusaciones de, bueno, digamos que no siempre se habría comportado de la manera más correcta con sus conquistas. ¿Pero por qué este escándalo ha generado tanto impacto? Bueno, hay varios factores que lo explican. En primer lugar, Can Yaman es un actor muy querido. Su fama ha traspasado fronteras, y tiene un ejército de fans en todo el mundo. Ver a su ídolo envuelto en un escándalo, y con este tipo de acusaciones, obviamente, ha sido un duro golpe para muchos. En segundo lugar, la revista Chi es muy respetada y tiene mucha credibilidad. Cuando una publicación como esta se atreve a publicar algo así, la gente tiende a creerlo. No es lo mismo que un rumor en las redes sociales, o una especulación sin fundamento. Chi tiene acceso a información privilegiada, y eso le da una ventaja sobre otras publicaciones. Además, el hecho de que las acusaciones provengan de fuentes cercanas a Can Yaman, le da aún más peso a la historia. Si fueran solo rumores, sería una cosa, pero si la información proviene de personas que han trabajado con él, que lo conocen de cerca, la cosa cambia. Y por último, pero no menos importante, el tema de la masculinidad tóxica, y el abuso de poder está muy presente en la sociedad actual. Ver a un hombre en la posición de Can Yaman, acusado de este tipo de comportamientos, es algo que genera rechazo y repulsión. Entonces, ¿qué ha hecho Can Yaman ante estas acusaciones? Pues, de momento, no ha hecho muchas declaraciones públicas. Ha optado por el silencio y parece que está esperando a que el escándalo se calme. Algo que, por cierto, no creo que vaya a suceder pronto. Sin embargo, su equipo legal ha actuado rápidamente y ya están tomando medidas legales contra la revista Chi. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo afectará este escándalo a la carrera de Can Yaman? ¿Perderá seguidores? ¿Dejará de ser contratado para nuevos proyectos? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí es seguro es que este escándalo marcará un antes y un después en la carrera del actor.
En mi opinión, es importante ser cautos y esperar a ver cómo se desarrolla la situación. No podemos juzgar a nadie sin tener todas las pruebas, y es justo que Can Yaman tenga la oportunidad de defenderse y aclarar lo sucedido. Pero al mismo tiempo es importante prestar atención a las acusaciones y reflexionar sobre el comportamiento de las personas en posiciones de poder. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una visión clara sobre el escándalo con Can Yaman. Como siempre, me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Cómo creen que afectará esto a la carrera del actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan mantenido informados. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola de nuevo, comunidad. Como saben, en este canal nos encanta ahondar en los detalles, así que vamos a sumergirnos un poco más en este escándalo que tiene a todos hablando, el que involucra a nuestro querido Can Yaman y la revista Chi. Ya les di una introducción en el vídeo anterior, pero ahora quiero desglosar la información para que tengan una imagen completa. ¿Qué fue exactamente lo que publicó la revista Chi? ¿Quiénes son las fuentes que proporcionaron la información? Y lo más importante, ¿qué implicaciones podría tener esto para la carrera de Can Yaman y su imagen pública? *** La explosión de la revista Chi, un análisis detallado ***. La revista Chi, conocida por su olfato para las noticias jugosas y sus contactos en el mundo del espectáculo, no escatimó en detalles. En su edición más reciente publicaron un artículo extenso con fotos y, lo más importante, declaraciones que pintan un retrato, digamos, menos perfecto de Can Yaman. Las fotos, ¿qué revelaron visualmente? Si bien las fotos por sí solas no revelan necesariamente una bomba, sí contribuyeron a la narrativa. Las imágenes mostraban a Can Yaman en diferentes contextos, algunos de ellos privados. La revista utilizó estas fotos para ilustrar sus afirmaciones sobre su comportamiento, su vida social y sus relaciones. Es importante recordar que, si bien las fotos pueden ser llamativas, es el contexto y las declaraciones las que realmente generan impacto. Las declaraciones, el corazón del escándalo ***. El verdadero impacto del artículo de Chi reside en las declaraciones. La revista afirma haber recopilado testimonios de personas que han trabajado con Can Yaman, ya sea en sets de rodaje, en eventos sociales o en relaciones personales. Estas fuentes, que permanecen anónimas por el momento, proporcionaron información que pintan un cuadro menos halagador del actor. Las acusaciones específicas comportamiento en el set Una de las acusaciones más recurrentes es que Can Yaman tiene un comportamiento poco profesional en el set de rodaje. Fuentes afirman que es exigente, que puede llegar a ser prepotente con sus compañeros de trabajo y que a veces crea un ambiente tenso. Se habla de retrasos en los rodajes debido a sus exigencias y de roces con otros miembros del equipo. Actitudes prepotentes Se le acusa de tener una actitud de superioridad, de creerse por encima de los demás y de tratar a las personas de forma condescendiente. Esto, según las fuentes, se manifestaría en la forma en que se relaciona con el personal, los asistentes y, en ocasiones, incluso con los directores. Aprovechamiento de su posición La revista sugiere que Can Yaman podría estar aprovechándose de su fama y su posición para obtener ciertos beneficios. Esto podría referirse a favores, a tratos especiales o a la posibilidad de salirse con la suya en situaciones donde otros no podrían. Relaciones sentimentales Se mencionan algunas de sus relaciones pasadas, insinuando que algunas de ellas podrían haber sido motivadas más por intereses personales que por verdaderos sentimientos. Se especula sobre la duración de algunas relaciones y sobre si eran genuinas o solo una estrategia para mantener su imagen pública. Fama de mujeriego La revista no se detiene en el pasado romántico de Can Yaman y reitera su reputación de mujeriego. Lo interesante es que esta vez,
se le acusa de no siempre haber sido respetuoso con las mujeres con las que se ha relacionado, sugiriendo que en algunas ocasiones su comportamiento podría haber sido inapropiado. Las fuentes, ¿quiénes son y por qué son importantes? La credibilidad de la historia de Chi se basa en la supuesta fiabilidad de sus fuentes. La revista afirma que la información proviene de personas cercanas a Can Yaman, lo que le da un peso significativo. Sin embargo, la identidad de estas fuentes es un misterio. Esto genera cierta desconfianza, ya que no se puede verificar la veracidad de sus testimonios. Posibles fuentes miembros del equipo de rodaje técnicos, directores, productores, maquilladores, estilistas. Personas que han trabajado directamente con Can Yaman en sus proyectos. Compañeros de reparto actores y actrices que han compartido escenas con él y que podrían haber sido testigos de su comportamiento. Exparejas mujeres que han tenido relaciones sentimentales con Can Yaman y que podrían tener información sobre su vida personal. Amigos y conocidos personas del círculo social de Can Yaman que podrían conocer detalles sobre su comportamiento y sus relaciones. El impacto en la carrera de Can Yaman, ¿qué podemos esperar? El escándalo ha generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Cómo afectará esto la carrera de Can Yaman? ¿Podría perder contratos? ¿Disminuirá su popularidad? Posibles consecuencias pérdida de contratos las marcas y productoras podrían reconsiderar su relación con Can Yaman, por temor a dañar su imagen. Disminución de la popularidad los fans podrían sentirse decepcionados y dejar de apoyarlo, lo que podría afectar su influencia en las redes sociales. Daño a la imagen pública el escándalo podría afectar su imagen y hacer que sea visto de forma negativa por el público. Juicios y demandas Can Yaman podría enfrentar demandas legales por parte de las personas mencionadas en el artículo de Chi, o incluso por la propia revista. ¿Cómo está respondiendo Can Yaman? Hasta ahora, Can Yaman ha mantenido silencio. Sin embargo, su equipo legal ya está tomando medidas y ha anunciado que emprenderán acciones legales contra la revista Chi. Es probable que el actor espere a que la tormenta mediática amaine antes de hacer declaraciones públicas. ¿Qué podemos aprender de este escándalo? Este escándalo nos ofrece varias lecciones importantes. La importancia de la imagen pública en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Cualquier acto, comportamiento o declaración puede afectar la reputación de una persona. El poder de los medios de comunicación los medios de comunicación tienen un gran poder para influir en la opinión pública. Una publicación como la de Chi puede dañar la imagen de una persona de forma significativa. La responsabilidad de los famosos las personas en posiciones de poder deben ser conscientes de su responsabilidad y comportarse de forma ética y profesional. La importancia de la presunción de inocencia es fundamental recordar que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Debemos esperar a que se resuelvan los hechos antes de juzgar a alguien. Conclusión. El escándalo de Can Yaman es un tema complejo que involucra varios factores: la fama, la reputación, el poder de los medios y la responsabilidad individual. Si bien es importante analizar la información y formarse una opinión, es fundamental ser cautos y esperar a que se aclare la situación. Solo el tiempo dirá cómo afectará este escándalo a la carrera y la vida de Can Yaman. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis detallado les haya resultado útil. Recuerden, la conversación está abierta, así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Cómo creen que afectará esto a la carrera del actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan mantenido informados.
Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.